Ante todo, muy buenas noches, compañero profesor. Bueno, en esta ocasión voy a comentarles con respecto al trabajo final, que se titula Las utilidades. Voy a dar el pase a mi compañero para que le pueda comentar, a grosso modo, el tema mencionado. Participación de utilidades. Artículo 1. Definición y empresas comprendidas. En este artículo nos dice que el presente decreto legislativo regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a participar en las utilidades de las empresas que generan actividades económicas generadas de la renta de tercera categoría. También la empresa debe contar con más de 20 trabajadores. Determinar si la empresa contó con los 20 trabajadores, se deberá sumar el número de trabajadores en cada mes y dividirse entre 12. Si el número varía en un mismo, se tomará el mayor. Artículo 5. Trabajadores comprendidos tienen derechos a participar en las utilidades los mismos trabajadores que hayan cumplido la jornada máxima de trabajo establecido en la empresa, sea por plazo indefinido o a cualquiera de las modalidades del decreto legislativo número 728. Los trabajadores con jornada inferior a la máxima participarán en las utilidades en forma proporcional de la jornada trabajada. Artículo 6. Oportunidad de pago. La participación que le corresponde a los trabajadores será distribuida dentro de los 30 días trabajados siguientes al vencimiento del plazo señalado por las disposiciones legales para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Vencido el plazo que contempla este artículo y previo requerimiento de pago por escrito, la participación genera interés moratorio conforme a lo establecido por el decreto número 25.920 o norma que lo sustituya, excepto en los casos de suspensión de relación laboral en que el plazo se cuenta desde la fecha de reincorporación al trabajo. Doy pase a mi compañero. Continuamos con cuándo se pagan las utilidades. Estas se pagan entre marzo y abril, después de que la empresa presenta su declaración anual del impuesto a la renta SUNAT y la empresa tiene 30 días naturales para hacer el pago. Y si no paga, debe abonar intereses moratorios al trabajador. ¿Cómo se calcula la participación de las utilidades? En primero, la empresa calcula su renta anual, su renta neta anual. Dos, aplica el porcentaje según el rubro. En minería es un 8%, en pesca un 10%, en industria un 10%, comercio y restaurantes 8%, telecomunicaciones 10% y otras actividades 5%. El monto se distribuye en dos. Uno al 50% en función a los días trabajados y el otro 50% en proporción a las remuneraciones del trabajador. Importancia de la participación de utilidades. Para el trabajador, mejora su economía, motiva y reconoce su esfuerzo. Para la empresa, aumenta la productividad, mejora el clima laboral y reduce la rotación de personal. Y para la economía, contribuye a una mejor redistribución del ingreso. Le doy pase a mi compañero. Bueno, continuamos con quienes reciben las utilidades. Tienen derecho a recibir las utilidades los trabajadores que, uno, los que están en planilla. Eso nos quiere decir que están registradamente, formalmente en una empresa y además tienen un contrato de trabajo. Dos, trabajan en una empresa privada con más de 20 trabajadores. La ley obliga a repartir las utilidades a la empresa que tenga más de 20 trabajadores. Y si es que tiene 20 o menos de 20 trabajadores, eso nos quiere decir que no hay obligación. 3. Tienen contrato laboral vigente fijo o temporal. No importa si el contrato es por meses, por año o sin fecha de finalización, todos tienen el mismo derecho si cumplen con los requisitos. 4. Cumplen jornada completa. Los trabajadores
trabajan el total de horas que establece más claro la empresa. Por ejemplo, 8 horas diarias o 48 horas semanales. 5. Trabaja jornada parcial, medio tiempo o menos. Ellos también reciben las utilidades, pero de forma proporcional a las horas que trabajaron en el año. Por ejemplo, si Pedro trabaja 8 horas, 8 horas al día, todo el año, eso nos quiere decir que Pedro recibe el 100% que le corresponde. Y si solo trabaja 4 horas al día, eso le quiere decir que solo recibe el 50% proporcional. Bueno, en las conclusiones podemos nosotros dar conclusión de que las participaciones de las utilidades es un derecho laboral e importante, ya que es reconocido por la legislación peruana y que busca recompensar el esfuerzo de los trabajadores cuando la empresa ha generado una ganancia. Como segunda conclusión, bueno, no todos los trabajadores conocen este beneficio, lo cual puede llevar a que no lo reclamen o que no se den cuenta si no lo reciben correctamente. Ante ello, existe una ley que establece con claridad quiénes tienen derecho a recibir utilidades, principalmente los trabajadores en planilla en empresas privadas con más de 20 trabajadores. Y el reparto de las utilidades se calcula en base a los días trabajados y al sueldo, lo que hace que el monto varíe entre cada trabajador y también depende de su jornada y la remuneración. Y como última conclusión, podemos decir de que el cumplimiento del pago de utilidades puede ser denunciado ante entidades como la SONAFIL, ya que es una obligación legal de que las empresas estén sujetas a estas normas. Pasa a mi siguiente compañero. Bueno, en recomendaciones tenemos, en el punto número 1, tenemos que informar y educar a jóvenes, nuevos jóvenes trabajadores sobre sus derechos laborales, dado que especialmente hay muchos jóvenes que no saben o no tienen ni idea de qué son las utilidades, ¿no? Ya que donde las utilidades le van a explicar de cómo van a saber su derecho constitucional para poder recibir sus remuneraciones de su labor diaria. En punto número 2, fomentar que las empresas comuniquen de forma clara a sus trabajadores si están obligados a pagar utilidades y cómo se calculan. Eso es, tenemos dado que hay muchas empresas donde no los comunican, no los obligan o no les informan sobre sus remuneraciones, ¿no? Y lo dejan pasar. Punto 3, en revisar cada año si las empresas en lo que uno trabaja cumple con este pago, ¿no? Especialmente entre